tiempo de estudio. La magnitud es mayor a 38.3 grados centígrados. Esto no va a variar según ningún consenso o según ninguna actualización. Va a ser siempre 38.3. La duración nos indica que tiene que tener la característica que se dé en un periodo de 3 semanas. Y el tiempo de duración nos indica que ese paciente tiene que tener la característica de haber ingresado por lo menos, estar hospitalizado una semana. Entonces son 3 características según Peterson y Bison en 1961, que lo tenemos que tener de forma general. En esta diapositiva vamos a ver las diferencias entre el consenso realizado en 1961 y el más actualizado que se realizó en 1991. Vemos que el parámetro no va a variar, es 38.3 en ambos, ¿no? Y la fiebre, el tiempo de duración tampoco, ¿no? Que es mayor a 3 semanas. Lo que sí va a variar es el último parámetro, ¿no? En el consenso del año 1961 se ha tomado en cuenta que tiene que ser de una semana de hospitalización. En el cambio, en el 1991 se ha tomado en cuenta que puede ser en un parámetro de 3 consultas ambulatorias, no necesariamente paciente hospitalizado o paciente hospitalizado durante 3 días. No olvidarse la característica 3 conductas ambulatorias o 3 días de hospitalización, ¿no? Entonces vemos la característica del año 1961, el antiguo de esos, el último que es hospitalizado en 1991. Y vemos una tercera que está en relación al tiempo cuantitativo, ¿no? La cantidad. E igual no varía, ¿no? Los grados de 38.3, pero nos indican que esto no es un abordaje diagnóstico apropiado, ¿no? Generalmente de los 3 nosotros nos quedamos con la actualización de 1991. Repitiendo, ¿no? Se han realizado diferentes consensos. El consenso original se ha realizado en el año 1961 bajo los parámetros previamente dichos, 38.3 durante 3 semanas. La característica de esta era que tenía que el paciente estar hospitalizado durante una semana. La última actualización del año 1991 nos indica que mantenemos la característica de 38.3, mantenemos durante 3 semanas, pero que hay una característica, el 3.3, ¿no? Que también se puede tomar en cuenta al paciente de forma ambulatoria, ¿no? 3 consultas, ¿no? O solo 3 días de internación en el ámbito hospitalario. Dentro de la clasificación de Bruch, la probable pregunta del examen, lo vamos a dividir a lo que es la fiebre de origen desconocido en 4 principales: lo que es la clásica, lo que es la nosocomial, lo que es la neutropénica y lo que es asociada a la VIH. La clásica ya dijimos, 38.3, mayor a 3 semanas, ¿no? Puede ser, tomando en cuenta 3 visitas ambulatorias o 3 días hospitalarios, ¿no? Entonces vemos que está tomando en cuenta la clásica el último consenso del año 1991. La nosocomial generalmente toma en cuenta el mismo parámetro, o sea, no varía del parámetro. Si en el examen yo les cambio de parámetro, ya lo han hecho mal, porque no hay ninguna diferencia en el parámetro de 38.3. Pero tiene la característica que tiene que estar hospitalizado durante 24 horas, ¿no? Y con una observación de 3 días. Esa es la nosocomial. La neutropénica mantiene el valor del 38.3, ¿no? Pero tiene una característica en el recuento normal de lo que son los neutrófilos. ¿Cuánto es el recuento normal de lo que son los neutrófilos? 50, 10.000. ¿Cuánto es? ¿Solo de neutrófilos? Solo de neutrófilos. No es porcentaje. Ah, ya. ¿No es 55-60? De 1.500 por ciento. a 8.000.
Entonces vemos que para considerar neutropénica tiene que estar menor a 500. Dos características muy importantes: el valor de 38.3 y neutrófilos en su valor basal menor a 500. Y la evaluación se mantiene, ¿no?, por 3 días, ¿no? Esa es la clasificación de Bruch según lo que es la neutropénica. Y la cuarta clasificación es la asociada a VIH, que se mantiene 38.3. Estoy reiterando todo, 38.3. En el examen les voy a colocar 38.5, 38.100, y fácil de conseguir, todo mal. Dime. Doctor, en el caso para el diagnóstico de las hospitalizaciones, se le administra antipiréticos y cambiaría o sea, se le hospitaliza y está con fiebre, se le administra antipiréticos y... Generalmente en la fiebre de origen desconocido no vas a administrar antipiréticos, porque vas a oscurecer el pronóstico y el estudio diagnóstico. ¿Entendés? Tenemos que saber las características de la fiebre para nosotros considerar que la fiebre de origen desconocido. ¿Entiendes? Entonces, esta es la clasificación de Bruch, ¿no? 4 parámetros importantes, ¿no? La clásica, que es la última actualización del año 1991, la nosocomial, que toma en cuenta la hospitalización y la evaluación por 3 días, ¿no? La neutropénica, que aparte del valor regular del 38.3, toma el recuento normal de los neutrófilos, como recuento normal tomamos en cuenta los rangos de 1500 a 8000, y en este caso está menor a 500, características de la neutropénica, y la asociada VIH, que mantenemos el valor de 38.3 por una duración de 4 semanas, pero tiene la característica de que tiene confirmación serológica, ya sea por la prueba de LISA o de Western. Pregunta, Serrano. Así, es de Bruch. ¿Es? El Bruch. DR1C. Dentro de lo que ya es la fiebre de origen desconocido, la vamos a dividir en factores etiológicos y causas probables, ¿no? Con una torta en 4 principales. Uno es lo que son las infecciones, ¿no? Dentro de lo que son las causas infecciosas, vamos a tener en cuenta la principal con gran preponderancia y mayor porcentaje de lo que son las tuberculosis, generalmente la miliar de tipo extrapulmonar. También tenemos que tomar en cuenta aquellas acumulaciones, como por ejemplo procesos asociados a abscesos, ya sea abscesos abdominales, pélvicos, ¿no? Y procesos crónicos, ¿no?, como la endocarditis infecciosa, como la osteomielitis, ¿no? En pacientes mayores se puede considerar la prostatitis, ¿no?, o grado de sinusitis, ¿no? Esto en relación a la patología infecciosa. Dentro de lo que es la fiebre de origen desconocido, el gran porcentaje va a estar en relación a patología infecciosa. Otra parte va a estar en relación a lo que es la autoinmunidad, ¿no?, las enfermedades del tejido conectivo o enfermedades autoinmunitarias, ¿no?, en lo que tenemos la fiebre reumática, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémica, la enfermedad de Still, la arteritis de la temporal, ¿no? Son enfermedades de tipo conectivo, ¿no?, enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Entonces, es otra parte etiológica de lo que es la fiebre de origen desconocido. Otra causa importante va a ser los procesos neoplásicos, lo que son los linfomas, lo que son las leucemias, lo que son las metastasis, ¿no? Entonces, el tercer componente son los procesos neoplásicos. Y la cuarta va a ser también llamados misceláneos, que se deben a otras causas, ¿no? Por ejemplo, pacientes con fiebre asociados a antibióticos, ¿no?, como por ejemplo los barbitúricos, las sulfamidas, ¿no?, fenobarbital, tiropental, sódico, ¿no?, entre las causas misceláneas. La fiebre facticia, que tiene un carácter o un componente psicótico, ¿no? También puede ser la causa por intoxicación alcohólica y en aquellos pacientes que cursan con problemas como un tromboembolismo.
Entonces vemos en esta diapositiva las causas más importantes asociadas a lo que es la fiebre de origen desconocido. Recalcar que de la mayor parte son de causas infecciosas, ¿no? Y estas causas infecciosas, el mayor porcentaje está asociado a lo que es la tuberculosis del tipo extrapulmonar, ¿no? Sin olvidarnos otras causas infecciosas como los crónicos, miocarditis, osteomielitis, sinusitis, ¿no? Y el otro porcentaje está dado por las enfermedades de tipo colágenopatías, ¿no? Autoinmunitarias, ¿no? Que se dan también en pacientes jóvenes, ¿no? Que si bien tienen compromiso sistémico, muchos de estas no tenemos que olvidar que la característica principal puede ser la piel, ¿no? El tercer componente, procesos neoplásicos, generalmente en pacientes mayores, adultos, ¿no? Y el último componente se caracteriza por otros, por misceláneos, que pueden ser asociados a diversas causas, ¿no? Como son de origen psiquiátrico, psicógeno, ¿no? O secundario a antibióticos. Dentro de estas causas no nos vamos a olvidar de las alteraciones en relación a lo que es la termorregulación, ¿no? Por ejemplo, enfermedades del sistema nervioso central, ¿no? Que producen un desequilibrio en lo que es la producción de calor y la pérdida de calor. También lo que son procesos en relación a hormonas como es el hipotiroidismo, el hipotiroidismo, ¿no? El fenocromocitoma, que es una causa de hipertensión arterial muy resistente, ¿no? Y lo que son las enfermedades metabólicas, ¿no? Lo que es la insuficiencia suprarrenal, lo que es la enfermedad de Fabry, lo que son los procesos como la amiloidosis, ¿no? Entonces, un campo aparte de los cuatro principales, lo que son las alteraciones en la temperatura corporal y lo que son las enfermedades metabólicas. Está la clasificación de Druck o Durack y Strick. Vemos que, para reiterar, ¿no? Se dividen esas cuatro principales y reiteramos lo que son las características de cada uno. La FOD clásica ya dijimos, no olvidarse, 38.3, ¿no? Mayor a 3 semanas, 3 consultas ambulatorias o durante 3 días de hospitalización, ¿no? Las causas más frecuentes, causas infecciosas, neoplásicas o reumatológicas. Pero estas causas no solo están basadas en la FOD de tipo clásico, sino en general, ¿no? Entonces, una diapositiva muy importante para que nosotros nos recordemos lo que son las características de la fiebre de origen desconocido de tipo clásico. La FOD nosocomial hospitalizada, lo que dijimos, valor de 38.3, pero que tiene que tener una característica muy importante, que me olvidé mencionar, que no tiene que tener un aumento de temperatura antes de la hospitalización, ¿no? Es una muy importante, ¿no? El paciente antes de su ingreso no tiene que presentar fiebre, ¿no? Y el último, que después del proceso diagnóstico y el estudio correspondiente, presente por lo menos 2 cultivos microbiológicos en diferentes situaciones, en diferentes lugares anatómicos, que sean negativos. Entonces, si vemos nosotros que es un paciente con una fiebre de origen desconocido de tipo nosocomial, podemos tomar en cuenta aquellos pacientes que se encuentran con cateterismo, ¿no? Porque todo paciente hospitalizado, generalmente que tiene alteración de los procesos significativos y cursan con procesos sépticos, nosotros les colocamos lo que es el catéter venoso central, ¿no? Entonces puede ser una infección del catéter, no podemos tomar en cuenta eso, ¿no? O una herida quirúrgica mal tratada, ¿no? Resistente al tratamiento antibiótico, ¿no? O también se puede dar porque los pacientes hospitalizados usan con múltiples tratamientos antibióticos, ¿no? Lo que puede cursar con una complicación por lo que es el clostridium difficile, ¿no? Entonces son complicaciones que nos puede dar un cuadro de infeccioso secundario a la fiebre en pacientes hospitalizados. Todo paciente hospitalizado con posible FOD de tipo nosocomial hay que realizar lo que son los estudios complementarios, imagenológicos, ecografía, ¿no? Tomografía, ultrasonido, resonancia magnética, ¿no?
en pacientes que nosotros podamos considerar que estén usando un grado de sinusitis, la radiografía de senos paranasales, muy importante. Tal vez la teoría dice que no es una causa muy probable, pero cada vez tiene más prevalencia, ¿no? Lo que es la sinusitis en la fiebre de origen desconocido. Y importante, ¿no? La interrupción de los medicamentos, como lo dije hace rato, ¿no? De todo tipo de medicamentos y generalmente los antipiréticos. La fiebre de origen desconocido de tipo neutropénica, que dijimos con valores de nosotros menor a 500, ¿no? Pero mantenemos el valor de la temperatura de 38.3, pueden ser de causa por herpes o por citomegalovirus, ¿no? De causa neutropénica. Y la última clasificación, que es la FOD asociada a VIH, ¿no? La característica se mantiene en el valor de la temperatura mayor a 38.3, pero tiene que tener serología de VIH confirmada, ya saben, por la prueba de ELISA o de Western blot, ¿no? Son las principales características, ¿no? Y que tienen que ser más de 4 semanas en un paciente, o también en un paciente hospitalizado, que puede ser más de 3 días de investigación. Las causas infecciosas, como dijimos, de fiebre de origen desconocida pueden ser muchas, ¿no? Pero la principal, la tuberculosis extrapulmonar, los abscesos abdominales, los abscesos pélvicos, los procesos crónicos, ¿no? Por ejemplo, la endocardititis infecciosa. En caso de que consideremos la endocardititis infecciosa como causa de una fiebre de origen desconocida, tendremos que estudiar lo que son los criterios de Jones, ¿no? Y procesos de osteomielitis, generalmente en pacientes adultos, ancianos, ¿no? Aquí dice infección del tracto urinario, pero poco probable por las características del mismo, ¿no? Y enfermedades que también son procesos infecciosos, pero son raras, ¿no? Como la mononucleosis infecciosa, la sinusitis, que yo digo que tiene más probabilidad de ser una infección cada vez más probable que rara, ¿no? La fiebre tifoidea y los abscesos. Las causas neoplásicas, los linfomas, los procesos metastásicos, los SEA de próstata, mama, de colon, las carcinomatosis. Entonces, según las características de la clasificación del lugar, ¿no? Es importante pedir los exámenes complementarios, ¿no? Si consideramos en un proceso neoplásico en una mujer, pediremos lo que es una mamografía, ¿no? En pacientes que consideramos que esté usando como un proceso neoplásico de tipo prostático, tenemos que pedir lo que es el antígeno específico total y las prostáticas. ¿Alguien encontró, chicos, algo que no dijimos? ¿Dónde está sentado? En Quito. ¿Dónde estábamos? John Lennon. ¿Dónde está John Lennon? ¿Dónde estábamos, John Lennon? ¿Qué estamos hablando? Las causas neoplásicas. En las causas neoplásicas hay que tomar en cuenta entonces las características, la edad, el sexo, ¿no? Para pedir los estudios complementarios. Dijimos, ¿no?, que entre las causas principales están lo que son las enfermedades del colágeno, que son los trastornos comportamentales, ¿no? Como podemos ver, la fiebre reumática, ¿no? Muy importante, ¿no? Que es una característica de aumento de la temperatura, ¿no? El lupus eritematoso sistémico, que vemos aquí la característica, ¿no? El eritema malario en alas de mariposa, ¿no? Entonces es un proceso autoinmunitario que también puede causar el tiempo. Es importante que nosotros hagamos un diagnóstico diferencial con lo que es la fiebre de origen desconocido. Silencio, Cesano. Yo tengo una pregunta, doctor.
Dime. Esa es el signo de las mariposas, según yo era abajo de lo que es la frente. No, el signo de la ala de mariposa es característico de lo que es el reproductor sistémico. Y generalmente te da lo que es la región de las mejillas, no la área frontal, pero no es específico. ¿Entiendes? O sea, es más común no encontrar. Es más común que se encuentre en la región de las mejillas, sí. pero eso no te dice que sea específico, que no se pueda encontrar en la parte de la frontal. Entonces vemos lo que es la artritis reumatoide también como secundaria a una politomopatía, ¿no? En la artritis reumatoide, si consideramos que es causa de fiebre, de posible proceso de fiebre de origen desconocido, tenemos que tomar en cuenta características específicas, ¿no? Uno, lo que va a ser la afectación articular, ¿no? De cuántas articulaciones están afectadas. Dos, si las articulaciones son pequeñas o grandes articulaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver lo que es la desviación cubital o el cuello de cisne, ¿no? También, después de la afectación articular, vamos a tomar en cuenta lo que es la serología de la artritis reumatoide, ¿no? Lo que es el anti-CCP, ¿no? Y el factor reumatoideo, ¿no? Otra característica importante de lo que es la artritis reumatoidea, lo que va a ser los reactantes de fase aguda, el PCR y el TES, ¿no? Y último, en caso de que consideremos que se deba a un proceso por artritis reumatoide, va a tener un tiempo de evolución, si es más de 6 semanas o menos de 6 semanas, ¿no? Esas son las características que nos van a hacer pensar que sea una posible artritis reumatoide. Enfermedades de Still generalmente se van a dar en pacientes adultos que cruzan con fiebre, exantema y artralgias o artritis, ¿no? Vasculitis por hipersensibilidad, en lo que vamos a tener que solicitar lo que son los ANCA-P, el CANCA, ¿no? Anticuerpos anticitoplasmáticos y neutrófilos, ¿no? Y los granulomatosis de Wegener y la panartritis nodosa, ¿no? Vemos allá lo que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Por qué será la imagen? ¿Cuál será la importancia? ¿O cuál de las patologías que están ahí tendrá relación? Bien, ¿no? Entonces, la relación del estreptococo beta hemolítico del grupo A, lo que es la piel, ¿no? Aquí tenemos lo que son las enfermedades granulomatosas, lo que es la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria, intestinal, de características autoinmunes, ¿no? Entonces, nosotros tratamos las enfermedades granulomatosas secundarias al COVID, ¿no? Lo que es la sarcoidosis, que es una enfermedad inflamatoria sistémica, ¿no? Y lo que es el edema nodoso, ¿no? Con la afectación a nivel dermis, y la hepatitis granulomatosa, que si bien son más raras, pero forman parte de todo ese conglomerado que puede explicar como causa del fiebre de origen desconocido. Es importante en todo paciente que nosotros consideremos que puede estar cruzando con una fiebre de origen desconocido, las características en tiempo, magnitud y duración, que hagamos una buena anamnesis. ¿Por qué nos sirve la anamnesis en los pacientes de fiebre de origen desconocido? Porque muchas enfermedades se transmiten de forma genética, ¿no? Por más que sean raras, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la fiebre de Mitesana, ¿no? O, por ejemplo, lo que es la enfermedad de Fabry o las hepatitis epidémicas, ¿no? Entonces vemos qué tan importante es el componente hereditario o los antecedentes personales, patológicos, familiares, para considerar una posible causa, ¿no? Aunque por descarte de lo que es la fiebre de origen desconocido. Y una causa poco probable, pero que no tenemos que descartar, es el cuadro de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que se da secundario a una complicación de lo que es la trombosis venosa profunda, ¿no? Y un grupo aparte secundario a lo que son los medicamentos, ¿no? Los barbitúricos, ¿no? El phenobarbital, el tiopetal, el tetrobarbital, las sulfonamidas, ¿no? Cuando generalmente realizamos tratamiento con lo que es el cotrimoxazol, ¿no? ¿Cuáles son los componentes principales? El tinetropin y el sulfonamida, ¿no? Entonces, como sulfonamida, ¿no? Entonces, puede ser secundario a esto, ¿no? La penicilina, algunos laxantes, ¿no? Entonces vemos muchas cosas de FOD también se pueden dar secundarios al tratamiento con antibióticos. Y como hablamos anteriormente,
anteriormente, no tenemos que descartar las causas psicógenas. La fiebre ficticia. La fiebre psicógena la vamos a dividir en dos, lo que es la hipertermia habitual, generalmente se ven mujeres jóvenes con una temperatura de 37.4 a 38 grados centígrados y con síntomas generales, sistémicos, y la fiebre ficticia que tiene más características psiquiátricas, ¿no? Entonces, no olvidarse de la fiebre ficticia como un valor de descarte de un 2 a 3% en relación a lo que es la fiebre de origen desconocido, ¿no? La fiebre ficticia para tener un buen estado general, solo va a ser aumento de la temperatura y nada más, ¿no? Entonces podemos considerar bajo esas características que nos encontramos en un posible cuadro de una fiebre ficticia de origen psicógeno. Si pese a todo lo que hemos realizado el diagnóstico diferencial de descarte, aunque no crean, el 25% de fiebre de origen desconocido, pese a buscar múltiples patologías y realizar múltiples exámenes complementarios, siguen siendo de causa desconocida, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos por qué, ¿no? Y estas son las tres principales causas, ¿no? Generalmente una evolución a la apirexia de forma rápida, ¿no? Infecciones que son virales, generalmente de tipo respiratorias, que se autolimitan, ¿no? Y la tercera característica muy principal en caso que encontremos fiebre de origen desconocido, sin etiología probable, es que las infecciones bacterianas han respondido al tratamiento, ¿no? A ciegas de los antibióticos. Entonces son las tres causas más importantes y que nosotros podamos conseguir una fiebre de origen desconocido resuelta. Sí. Entonces, la fiebre de origen desconocido sería más un motivo de intervención que un diagnóstico. La fiebre de origen desconocido es un motivo de estudio, generalmente basado por el médico internista. Cuando tú ingresas a un paciente por el servicio de emergencias, consideras que ese paciente tiene un cuadro de fiebre secundario a un proceso infeccioso por los síntomas que presenta. Por ejemplo, un paciente mujer con antecedentes de múltiples parejas sexuales, ¿no? Generalmente que viene con clínica de disuria o la tiuria, ¿no? Ya consideras que es poco probable de infecciones urinarias, ¿no? Pacientes con deposiciones líquidas o sanguinolentas, consideras que es gastrointestinal. Pero si tienes un paciente con la única característica que tiene fiebre elevada, ¿no? Y pide los estudios complementarios y sigue con fiebre elevada, entonces es un protocolo diagnóstico un paciente de estudio. Pero sigue es un paciente que requiere intervención, pero para estudios, porque generalmente muchos procesos patológicos se pueden autolimitar y se elegir la fiebre. Pero ¿qué debe hacer el médico? Debe primero descartar cualquier tipo de patología. Y en el caso de que no se encuentre una patología que sea secundaria a lo que es el aumento de la temperatura, se considera que el paciente debe regresar en los 6 siguientes meses para realizar nuevamente todo el arsenal diagnóstico para descartar la patología. Ahora vamos a ver el abordaje clínico según lo que es el interrogatorio, ¿no? Hay que ver si el paciente ha ingerido agua, de qué lugar, si era salubre o no era salubre, ¿no? ¿Por qué? Porque secundario a la ingesta de agua se dan son las enfermedades infecciosas, ¿no? Leptospirosis, ver si ha tenido contacto con lo que son roedores, aves, ratones, ¿no? Condiciones muy importantes del hogar, ¿no? En caso de que sean pacientes con tuberculosis, ¿no? La ocupación, muy importante, en pacientes con virus de hepatitis B, C, no sé, con el virus, ¿no? Generalmente si son pacientes que trabajan en el área rural, ¿no? Que tienen animales silvestres, ¿no? En el caso de lo que es la brucelosis, ¿no? Por ejemplo, los viajes a diferentes zonas endémicas, muy importante para los procesos infecciosos, ¿no? Y lo que dijimos anteriormente, la historia familiar, ¿no? Porque es tan importante, porque muchos procesos febriles se dan de características hereditarias.
También vemos qué tan importantes son los antecedentes en relación a las transfusiones, ¿no? Eso generalmente en pacientes con hepatitis B y C, ¿no? Sabemos que el principal mecanismo de transmisión es por agujas compartidas, por transfusiones. Entonces es muy importante tomar en cuenta ese dato, ¿no? Los procesos metastásicos en pacientes ya diagnosticados con procesos malignos, ¿no? La enfermedad psiquiátrica vemos que es tan importante para considerar y descartar lo que es la fiebre, psicógeno y físico. Las alteraciones abdominales, ¿no? Muy importante los cuadros de hepatitis, la enfermedad inflamatoria intestinal como proceso autoinmune, el consumo de drogas intravenosas, procesos por abscesos, endocarditis, osteomielitis, las características de transmisión sexual en pacientes con VIH, y la presencia de prótesis, ¿no? Que se pueden haber infectado en recursos en pacientes que usan con osteomielitis. Dentro de lo que es la exploración física, el RAS característico, ¿no? Como dijimos, en pacientes con VIH, con adenovirus, ¿no? Pacientes con conjuntivitis, hay que hacer un diagnóstico diferencial, no puede producirse la enfermedad de STIG, pacientes con leptospirosis, con antecedentes de contacto por roedores, ¿no? Enfermedades hepáticas en las tumoraciones en caso de encontrar esplenomegalia, hepatomegalia del examen físico, ¿no? El dolor articular, generalmente mialgias, artralgias, una o varias articulaciones en procesos autoinmunes, ¿no? Las linfoadenopatías, un aumento de los ganglios linfáticos en lo que son los procesos virales, ¿no? Citomegalovirus, ¿no? Virus de Epstein-Barr. Y en esta diapositiva vamos a ver las causas más frecuentes de fiebre en el hospital y las consideradas en pacientes neutropénicos, ¿no? Como dijimos, pacientes hospitalizados hay que considerar las causas de fiebre de origen desconocido según las características de un paciente hospitalizado, ¿no? No es lo mismo considerar un paciente una infección de catéter en un paciente que viene por una consulta ambulatoria que un paciente hospitalizado, ¿no? El catéter es un medio de contaminación y de infección en procesos sépticos, ¿no? Los medicamentos, ¿no? Todos los pacientes que están hospitalizados requieren generalmente múltiples arsenal antibióticos, ¿no? Es importante. El tromboembolismo pulmonar, solo por ser pacientes hospitalizados, aumenta su probabilidad en un 20 a 30% de cruzar con una trombosis venosa profunda, por la éstasis venosa, ¿no? Por la disminución de la circulación, ¿no? Porque puede cruzar con un cuadro de una complicación de un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Pacientes con sondas nasogástricas que pueden cruzar posterior a la inflamación con cuadros de sinusitis, ¿no? Por eso es importante pedir la radiografía de senos paralizados. Y pacientes neutropénicos, ¿no? Al tener valores menores a 500, van a cruzar con infecciones oportunistas como es la candidiasis o la aspergillosis. Y en esta diapositiva, si vimos que están las cuatro principales clasificaciones de lugar, hay que tomar en cuenta lo que son los pacientes con VIH, ¿no? Y hay que tomar en cuenta, según su recuento, el linfocito CD4. Generalmente la fiebre de estos pacientes con VIH se van a dar secundario a infecciones oportunistas, ¿no? Y también a la correlación que existe en gran porcentaje de los pacientes tuberculosos como pacientes con VIH. En todo paciente tuberculoso tú tienes que descartar que el paciente tenga VIH, y en todo paciente con VIH tienes que descartar que el paciente tenga tuberculosis, ¿no? Correlación, tuberculosis, paciente con VIH, ¿no? Entonces vemos las características de las infecciones oportunistas que puedan cruzar con fiebre según el recuento de los linfocitos CD4. Menor a 200, toxoplasmosis, ¿no? Menor a 200, una infección por neumonía por neumocistis girovesi, ¿no? Menor a 100, rintosporidia, ¿no? Y candidiasis esofágica, ¿no? Menor a 50, criptococosis, ¿no? Y generalmente micobacterias de tipo atípico, ¿no? Entonces, qué importante es tomar en cuenta una fiebre de origen desconocido en pacientes que cruzan con VIH según el recuento de los linfocitos CD4. Ahora vamos a entrar para
culminar al algoritmo de lo que es la fiebre de origen desconocido. ¿Se puede bajar un poquito? Para que se pueda ver bien. Pues entonces, todo martes, para que consideremos que el origen desconocido, ya saben, el valor 38.3. Luego, tenemos que realizar un interrogatorio y un examen físico, ¿no? Exhaustivo. Según la temperatura, el examen físico, ya tenemos una sospecha diagnóstica. Entonces, la sospecha diagnóstica, en caso de que tengamos una sospecha diagnóstica, tendremos que pedir exámenes complementarios específicos, ¿no? Por ejemplo, si consideramos que es una infección urinaria, vamos a pedir por ejemplo el examen general de orina y un tubo cultivo, ¿no? Neumonía, cultivo de estudios, radiografía de tórax, ¿no? En caso de que tengamos una sospecha diagnóstica. En caso que no tengamos, vamos a pedir todo un arsenal de estudios, ¿no? Lo que es la bioquímica hemática, ¿no? Lo que son pruebas de lactantes de fase aguda, ¿no? BCG, PCR, ¿no? Radiografía de tórax, ¿no? Urocultivo, ¿no? Hemocultivo, generalmente el hemocultivo de dos regiones diferentes con un tiempo de relación de 30 minutos, ¿no? También se puede pedir lo que son los electrolitos séricos, las pruebas de función hepática. En caso de que consideremos que son pruebas secundarias a tratamientos inmunológicos o las quimioterapías, podemos pedir lo que es anticuerpos antinucleares, anti-CCP, panel viral. En caso de que consideremos que es un proceso tuberculoso infeccioso, podemos pedir lo que es la prueba de interferón, ¿no? Si pensamos que es secundario a abscesos abdominales o pélvicos o piógenos, podemos pedir tomografía, ¿no? De abdomen, ultrasonido. Y si pese a todo tipo de estudios no tenemos un diagnóstico claro, consideramos que es una fiebre de origen desconocido, ¿no? Entonces pedimos otro arsenal de estudios, ¿no? Que son las crioglobulinas, lo que es el anti-CCP para artritis reumatoidea, el factor reumatoideo, ¿no? Los ANCAs, ANCA-P, ANCA-C, para los diferentes tipos de vasculitis, ya sea de gran, mediano y bajo peso y vaso de pequeño tamaño, ¿no? Y en caso de que todo sea negativo, pedimos lo que son las biopsias, ¿no? Como último parámetro. Pero en cambio según lo que son los estudios complementarios, ya tenemos un diagnóstico probable, realizamos lo que es un tratamiento específico, ¿no? Entonces, esta diapositiva nos ayuda y nos indica cómo actuar, ¿no? Cuando consideramos que tenemos un paciente con posible origen de una fiebre de origen desconocido. Y por último, para terminar, en este esquema algorítmico vemos lo que es la fiebre de origen desconocido con sus causas, con sus cuatro principales causas. En caso de infección, vamos a pedir lo que son los cultivos. BDR para descartar síntomas, ¿no? VIH, virus de Epstein-Barr, pruebas hepáticas, ¿no? Pues, la radiografía de senos paranasales, lo que es la función lumbar. En caso de que consideremos que es de origen neoplásico, lo vamos a dividir en hematológicos y no hematológicos. No hematológicos, vamos a pedir todo lo que es la bioquímica sanguínea y electroforesis. En caso de que consideremos que sean neoplásticos, pero de origen no hematológico, vamos a considerar el sexo, ¿no? Según el sexo, vamos a pedir los estudios complementarios, ¿no? Mastografía en un paciente femenino, ¿no? Y con el paciente masculino con prostatitis, vamos a pedir lo que es la urografía excretora, vamos a pedir lo que son los estudios complementarios, con los antígenos prostático específico, total, libre, ¿no? Según lo que es la característica, según la región anatómica y según las características del individuo, según el sexo, ¿no?
paciente que cursa con dolor al defecar, ¿no? Sangrados abundantes, vamos a pedir una colposcopía, ¿no? Y también tomar en cuenta lo que como tercera causa lo que son las enfermedades autoinmunes, ¿no? Lo que son las vasculopatías, ¿no? Consideramos que estamos con un paciente que cursa con un probable cuadro de lupus eritematoso sistémico, vamos a pedir que son los anticuerpos antinucleares, ¿no? Si pensamos que la desviación cubital, la artralgia, la artritis tiene una duración mayor a 6 semanas, ¿no? Consideramos que es una artritis migratoria, podemos considerar que es una artritis reumatoide con desviación cubital, vamos a pedir lo que es la CSP y lo que es el factor reumatoideo. Si consideramos que estamos en un tipo de vasculitis, vamos a pedir lo que son ANCA-PES y ANCA-CES, ¿no? Y en caso de que sean las causas menos específicas, nos vamos a basar a solicitar un tipo de estudio según la patología en curso. Hasta ahí, chicos.